Gente hermosa del internet, ¿cómo están? Pues les cuento que ya es tiempo de cerrar nuestro curso y para eso ustedes se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando de por qué las citas son como son las citas textuales, cuáles son los elementos que justifican que se escriban como están escritas, ¿no? Y hablábamos del lugar, del sujeto, del tiempo y de la finalidad de hacer una cita, ¿no? Entonces podemos verlo ahora en un ejemplo específico, ¿no? Esto, ¿no? Aquí tenemos la cita de una película. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, eso lo vamos a saber porque nos va a presentar que esto dura 100 minutos. Fíjate, un libro no dura minutos, obviamente, ¿no? Entonces, esto es la cita de una película por esto. Y otra cosa que también nos va a dar esa respuesta va a ser esto, ¿no? Filmex. Este es el nombre de, pues, un estudio que se dedica a hacer cine, ¿no? Estudio que se dedica a hacer cine, ¿no? No es Editoriales México, ¿no? Es Filmex, una compañía de filmes, de películas, ¿no? Entonces, fíjate cómo está puesto, ¿no? Tenemos en cursivas, esto es importantísimo, en cursivas vamos a tener nuestros títulos de las películas o de los libros o de cualquier cosa que sea un compendio grande, ¿no? Un libro completo, una enciclopedia completa, una película o un documental completo, no por partes, no por fragmentos. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero. Lo vamos a tener en cursivas, ¿no? Y tenemos aquí el año en que fue hecho, la ciudad, Ciudad de México, en la cual fue hecha. Y este lugar de aquí lo está ocupando no el autor, porque como esto es una película, Joaquín Pardavé es más bien un director. Es el director de la película quien va a ocupar este lugar de la cita. ¿Ok? Ahora bien, fíjate en esta otra, ¿no? Porque aquí tenemos un nombre diferente, tenemos algunos casos distintos, ¿no? Aquí no tenemos una persona como autor, pero Cancunísimo se entiende que como está al principio es nuestro autor, seguramente es una página de internet o una revista digital, lo que sea, seguramente es un grupo de personas que decidieron ponerse el nombre marca de Cancunísimo, ¿no? De todas maneras, ese es el nombre con el que se presentan al mundo, así que ese es el nombre del autor de este video. Sé que es video porque mira, tiene, ahorita que se quite la flecha, al final de los 8:31 tiene minutos, ¿no? De nuevo, estamos viendo minutos, se cuenta por minutos o por horas, ¿no? Pero aquí lo diferente está en los datos extras que estoy poniendo, ¿no? En primer lugar, y en que yo puse aquí comillas. Ellas tenía que ver con citar cosas específicas. A veces también se utilizan los títulos, pero las comillas en los títulos tienen que ver con aquellos casos en los que estamos hablando de un fragmento corto, ¿no? De algo que es corto, que no es largo como un libro, no, es una cosa corta que no está completa, solamente estamos tomando un fragmento o un pequeño videíto que nos encontramos en internet y no una película completa, ¿no? También en cuanto a cosas escritas, un artículo lleva comillas y el nombre de la revista completa va a llevar cursiva, ¿ok? Para que te des idea que la diferencia entre comillas y cursivas es la dimensión, el tamaño de lo que estamos citando, ¿no? ¿Por qué ponerle revisado en tal día a tal hora y que lo busqué en YouTube? Bueno, seguramente este es un video que yo me metí a mi celular y dije, voy a checar este video, ¿no? Y tú sabes que en internet pues la gente puede enojarse y decidir quitar cosas, ¿no? O cambiarles algunas situaciones, ¿no? Entonces, en esos casos, tú lo que haces es citar el día específico en que lo buscaste, porque qué tal que mañana eso ya no está. Tú dices, bueno, hasta el 1 de julio de 2020 eso ya estaba ahí, ¿no? También es un poco defenderte a ti, que lo buscaste en cierto momento específico y si cambió después, ya es cosa de después, ¿ok? Esto se hace para cosas que están en internet, ¿no? Porque te digo, hay muchos cambios. Y bien, estas dos citas, la de la película y la del video de YouTube, son citas videográficas, como te expliqué en la vez pasada, ¿no? Citas que se refieren a videos. Otro tipo de cita que vimos fue la bibliográfica, que es la cita de un libro. Ahora sí vamos a hablar de libros. Ojo, libro, ¿ok?
¿ok? Un libro completo y que solo sale una vez. Solo existe una versión de ese libro. Ahorita vamos a hablar de otras que no siguen esa regla, ¿no? Entonces ve que es lo mismo, ¿no? El autor puse el orden diferente, comencé con el apellido a diferencia de esta de atrás, ¿no? Esta. Que teníamos a Pardavé el apellido después y primero el nombre, ¿no? Aquí decidí poner primero el apellido, después el nombre, ¿no? Esos son cambios que tienen que ver con lo que te pidan, ¿no? O sea, no es obligatorio ponerlo de una forma u otra. El nombre del libro en cursivas, porque es un libro, es grande. Ediciones del bronce, ahora sí tenemos una edición. Esto estaba en inglés, seguramente, así que traducción de tal persona. El lugar y el año, ¿no? Hasta aquí todo tranquilo, todo sencillo. Pero fíjate en este que sigue. Es la misma autora, la misma persona que escribe, solo que ahora le puse comillas porque esto es un fragmento de una revista. La que va a estar en cursivas es la revista completa. El fragmento lo vamos a poner en comillas, ¿te das cuenta? Pero yo te había dicho que las citas hemerográficas son aquellas que se refieren a periódicos, porque ahora te estoy poniendo una cita de una revista. Las citas hemerográficas son para periódicos y revistas porque los dos son publicaciones seriadas. ¿Eso qué significa? Saco una hoy, saco otra dentro de un mes, saco otra dentro de 2 meses, ¿no? Y van saliendo por números diferentes. El periódico igual sale uno cada día. Eso es una serie de publicaciones, que vaya saliendo recurrentemente un nuevo número, una nueva edición. Entonces, para estos casos, por ejemplo, en los diarios tenemos que poner el día en el específico en el que se publicó, en el que salió la jornada del 2 de septiembre, ¿no? Pero en revistas ponemos encuentros, ¿no? El nombre de la revista número 12, porque esos los llevan por número. Las revistas las llevan por número y a veces por volúmenes, ¿no? Pero de todas maneras es lo mismo, es una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Quien publica el Banco Interamericano del Desarrollo, ¿no? La editorial, en este caso, la editorial de este banco, ¿no? Lugar, ¿no? Ve, fíjate, como es seriado, como es en cierto mes, diciembre del 95, no solamente 95, y tiene 10 páginas de longitud este artículo, ¿no? No es el libro completo, es un artículo, es chiquito, entonces no va a tener todas las páginas de la revista, claro está. Pero bien, esto es en cuanto a la forma. Si te das cuenta, este tipo de citas, tú las vas a encontrar al final del texto hechas como una fila, ¿no? Es como una especie de fila de autores. Eso se llama bibliografía. Que tú buscaste a una cantidad N de autores y pusiste a todos en fila como estos, ¿no? Entonces pones a Dántica, luego pones a Joaquín Pardavé, ¿no? Cancunísimo, y así te vas con todas tus citas. Tienes que hacer eso y también al mismo tiempo tienes que poner citas dentro. Entonces fíjate, cuando tú estás citando tienes que hacer las dos. Pones todos en lista hasta el final, todos los textos, artículos, videos, cosas que citaste hasta el final de lo que escribes. Y también tienes que hacer referencia en medio del texto. ¿Por qué? Porque si son tus fundamentos, si son los textos que admiras o a los que les tienes que sacar información, tienes que decir de dónde exactamente es esa información. Para eso se ponen citas en medio del texto, para señalar puntos específicos. Y aquí es donde entra lo que vamos a llamar los sistemas de citas. Hay varias formas de ordenar las citas, pero yo solo te voy a enseñar 2, porque son los básicos y los que en todas partes te van a pedir, o uno o el otro, ¿no? El primero de ellos se llama Chicago. Este no te lo van a pedir tanto como el APA, que es el que vamos a ver después, ¿no? Chicago solamente tiene 2 características que lo diferencian de todo. La primera es que se ponen citas con superíndices. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita verás. Mira, este número que tú tienes aquí es al que le llamamos el superíndice. Este número que está en la esquina superior derecha de la palabra. Este numerito sirve para introducir notas. En vez de que tú pongas la referencia de este párrafo, de dónde salió esta información, aquí al ladito de la palabra, tú lo vas a poner
hasta abajo de la página. Al 1 le corresponde la nota 1, al 2 le corresponde la nota 2, etc., ¿no? Entonces tienes que esto es de Alex Betancourt, ¿no? En la nota 2 estamos hablando de información de José Trías Monge, ¿no? Y así te vas, ¿no? Esto en cuanto son, si tú te fijas, autores diferentes, ¿no? Tenemos a Efrén Rivera después, ¿no? También tenemos a Cristina Doffi después, ¿no? Pero si tú tuvieras, digamos, al mismo autor, pon tú, al mismo Alex Betancourt, repetido varias veces en las notas, ahí hay 3 trucos que se usan, 3 abreviaturas. La primera es OPSIT, que de hecho aquí abajo aparece, ¿no? OPSIT. OPSIT significa que tú tienes el mismo libro del mismo autor, lo vas a repetir en notas que son discontinuas. Eso es importantísimo. Notas que no están una después de la otra. O sea, la 1 y la 3, si hablan del mismo libro del mismo autor, tú en la 3, para no repetir el título del libro, solo vas a decir Alex Betancourt o simplemente Betancourt OPSIT, la misma obra. Ahí sí vas a tener que indicar qué página, porque la página puede que cambie, pero el libro es el mismo, ¿no? El mismo libro, ¿no? Entonces eso sí son notas discontinuas, pero si tienes el mismo libro del mismo autor en 2 notas que están seguiditas, como la 1 y la 2, tú en la siguiente vas a decir IBID. No vas a poner el nombre ni del autor ni del libro, solo vas a poner IBID y eso significa el mismo libro de la nota anterior, ¿no? Y pones las páginas. Ahora bien, si tú tienes 2 notas seguidas con el mismo libro del mismo autor, misma página, ahí la abreviatura que tú utilizas va a ser IDEM. Simplemente escribes IDEM y la gente va a entender que hablas del mismo libro de Alex Betancourt en la misma página que la nota 1, ¿no? Muy bien, ya vimos este asunto de los superíndices, ¿no? Esta característica se toma en cuenta para las citas que van en medio del texto. Acuérdate, hay citas en medio del texto y citas al final del texto. Entonces, para las que están al final del texto vamos a seguir esta segunda característica. ¿Cuál es? Este orden en particular. Te subrayo el año porque ahorita te vas a fijar que lo único que cambia en el orden es dónde está colocado el año. En las citas Chicago es autor, título, lugar, año, en ese orden. Atla, si lo quiero recordar así mejor, ¿no? ¿A qué me refiero? Pon tú que tu cita es esta, ¿no? Robles Germán o Germán Robles, como quieras, el autor, Pedro Picapapas, el título, México, Editorial Jamón, los dos son lugares, no uno es la ciudad y el otro es la editorial en la que se hizo, lugar y al final el año, 1992. Este es el formato con este orden que se usa para las citas que vienen al final del texto, ¿ok? Esta es la característica de Chicago, ¿no? Ahora bien, si nos pasamos al formato APA, las diferencias son pequeñas, pero las más significativas se encuentran con las citas que se ponen en medio del texto, porque ahí vamos a poner las citas literalmente en medio, a la mitad de una oración. Entonces para eso necesitamos volver a verlo en el campo, así que ahí vamos. Estas son las citas que se hacen al interior del texto, ¿no? Tienes a tu autor y tienes el año en el que hizo el libro, ¿no? Tienes otro autor y otro año en el que, bueno, el año del libro de ese autor, ¿no? Aquí no vamos a tener notas. En el sistema APA no existen las notas. Existen estos paréntesis que indican cuáles son nuestras referencias, nuestros materiales citados, ¿no? Puedes ponerlo así, el autor afuera y el paréntesis dentro, pero siempre que hables de la información de tal, ¿no? O lo pones más bien redactado de esta manera, ¿no? Autor y año dentro del paréntesis. Si tú necesitas decir unas páginas específicas, solo necesitas ponerlas después del año. Pones el año, coma y las páginas a las que te refieres específicamente. Y ya, es todo lo que se hace con citas dentro del texto en el sistema APA. Como ves, a eso me refería con la diferencia de citas en medio del texto. Entonces, ya que vimos esto, veamos ahora cómo se acomodan al final del escrito, ¿no? Se acomodan autor, año,
título, lugar. Yo veo a mucha gente que le cuesta mucho trabajo diferenciar entre Chicago y APA. Una cosa como muy obvia es que el Chicago lleva notas y el APA no, el APA son estos paréntesis, ¿no? Pero otra súper obvia es esta, ¿no? Que en realidad lo único que cambia es el lugar en el que se va a colocar el año. Y ya, es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Mientras en Chicago tenemos al autor, el título, el lugar y el año, en APA tenemos autor, año, título, lugar, en ese orden. Tomando la misma cita que hicimos hace rato, Robles Germán, ¿no? Lo que seguiría es el año, cambiamos de lugar donde estaba el año, ¿no? Robles Germán, año, el título, Pedro Pica Papas, y ahora sí los dos lugares en los que se realiza, la ciudad y la editorial. Y ya, es la única diferencia que existe cuando hablamos de citas al final del texto entre Chicago y APA. Y pues eso marca el final de nuestro curso. Me encantó poder haber trabajado contigo. Espero que hayas entendido todo, que te haya gustado, ¿no? Y también que nos vamos a encontrar en la vida. Y mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte con esos exámenes y con lo que sea que quieras hacer de ahora en adelante. Así que eso es el final. Muchas gracias, un abrazo y hasta luego.